Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y necesitamos hablar de un problema quizá aún mayor con la guerra en Irán de lo que pensábamos al principio. Mientras todos debatíamos las razones de esta guerra, si es por un cambio de régimen para frenar el programa nuclear o si el programa nuclear no es más que un pretexto para un cambio de régimen, la mayoría pensamos ahora que el cambio de régimen es el verdadero objetivo de esta atrocidad. Pero en realidad, es posible que incluso eso sea una tapadera para ocultar un panorama aún más inquietante, que las personas que están llevando a cabo esta guerra del lado estadounidense son teólogos religiosos, fanáticos, básicamente la versión cristiana occidental de los talibanes, que ven esto como una guerra santa, y no en un sentido retórico, metafórico o figurado, no solo porque mataron al ayatolá Jamenei, que es, por supuesto, el líder del Islam chií. Así que no es solo una metáfora de lo que está ocurriendo allí. En realidad, creen sinceramente que están haciendo la obra de Dios. Tucker Carlson, en un video que salió hace menos de 10 horas, está dando la voz de alarma sobre esto. Pero creo que se le han escapado un par de puntos que me gustaría introducir en la discusión. Una de las cosas que analiza en ese video es cómo los sionistas, y también los sionistas cristianos, profesan abiertamente y con claridad que su activo establecimiento del Third Templo. Y Tucker Carlson advierte que si estas personas van en serio, entonces lo que pretenden es, por supuesto, la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, el segundo lugar más sagrado, hasta donde entiendo, en la fe musulmana, y que sobre sus ruinas construirían el tercer templo, ya que la mezquita de Al-Aqsa se alza sobre lo que se cree que son las ruinas del segundo templo de los judíos. Las personas que apoyan esto, los sionistas y los sionistas cristianos, lo hacen con el fin de provocar el Armagedón, el fin de los tiempos, el día del juicio y la segunda venida de Cristo. Ahora, por favor, escuchad este breve fragmento del monólogo de Tucker Carlson, donde da paso a Pete Hegseth, el secretario de Guerra en 2018. Escuchad cómo habla de él y cómo se sorprende al descubrir que Hegseth es en realidad un sionista cristiano tan devoto. Pero aquí está Pete Hegseth, un jugador de fútbol americano de Princeton, hablando del tema de una manera que sugiere que ha reflexionado mucho sobre ello. Esto fue en 2018. Hoy, Jennifer y yo tuvimos la oportunidad de ir a ver el muro occidental del Monte del Templo, los túneles del muro occidental y gran parte de la ciudad vieja. Cuando estás allí, no puedes evitar contemplar el milagro que tienes ante ti. Y eso me hizo pensar en otro milagro que espero que ninguno de vosotros considere demasiado lejano. Porque 1917 fue un milagro, 1948 fue un milagro, 1967 fue un milagro. 2017, la declaración de Jerusalén como capital, fue un milagro. Y no hay razón por la que el milagro de la restauración del templo en el monte del templo no sea posible. No sé cómo ocurriría. Tú no sabes cómo ocurriría. Pero sé que podría ocurrir. Y esta es la parte triste. 8 años después, parece que han encontrado la manera de llevarlo a cabo. Quiero decir, solo como ejemplo, esto es Teherán, ayer o quizá hace un par de días. La cantidad de bombardeos sobre Irán que se están desatando es enorme, y como se puede ver, es en pleno centro de la ciudad. Obviamente, no solo aceptan que haya víctimas civiles, sino que en realidad apuntan a causar víctimas civiles. Y el secretario de Guerra, en realidad defiende todo esto con las siguientes palabras. Te lo muestro solo para subrayar la mentalidad de esta gente. Luego volveremos al aspecto religioso una vez más. Pero escucha cómo lo defiende esta misma mañana. Acabando y neutralizando a sus líderes y a sus mandos militares, sobrevolando Teherán, sobrevolando Irán, sobrevolando su capital, sobrevolando la Guardia Revolucionaria iraní,
los líderes iraníes mirando hacia arriba y viendo únicamente el poder aéreo estadounidense e israelí cada minuto de cada día, hasta que decidamos que se ha terminado. Irán no podrá hacer nada al respecto. B-2, B-52, B-1, drones Predator, cazas controlando los cielos, seleccionando objetivos, muerte y destrucción desde el aire todo el día. Estamos jugando en serio. Nuestros combatientes tienen la máxima autoridad, concedida personalmente por el presidente y por un servidor. Nuestras reglas de enfrentamiento son audaces, precisas y están diseñadas para liberar el poder estadounidense, no para encadenarlo. Esto nunca pretendió ser una lucha justa, y no lo es. Les estamos golpeando mientras están en el suelo, que es extremamente sea. Y ya sabes, esto se relaciona con la forma en que algunos fanáticos religiosos, de nuevo en Estados Unidos, están viendo esto y discutiendo al respecto. Quiero decir, escucha esto. Esta es Paula White. Si no conoces a Paula White, entra en la página principal de la Casa Blanca y búscala. Hay un anuncio allí. El presidente Trump anuncia nombramientos para la Oficina de Fe de la Casa Blanca en febrero del año pasado. La pastora Paula White volverá a la Casa Blanca como empleada especial del gobierno y asesora principal de la recién creada Oficina de Fe de la Casa Blanca. No sabía que existía una Oficina de Fe de la Casa Blanca, pero ahora la hay. Y la pastora White Kane es esta señora de aquí, y habla sobre Irán y la muerte y destrucción que ha sufrido en los siguientes términos. Golpea y golpea y golpea y golpea y golpea y golpea y golpea hasta que tengas la victoria. Por cada enemigo que se alinee contra ti, que sea que golpeemos el suelo, porque tú nos darás la victoria, Dios. Oigo el sonido de una abundancia de lluvia, oigo el sonido de la victoria, oigo el sonido de gritos y cantos, oigo el sonido de la victoria, oigo el sonido de una abundancia de lluvia, oigo el sonido de la victoria, oigo el sonido de una abundancia de... Quiero decir, esta persona dirige la oficina de fe, y por si eso no fuera suficiente, un completo chiflado, ¿verdad? El secretario de Guerra no suele hablar en esos términos, ¿o sí? Si escuchas el discurso que dio justo antes, descubrimos algo aún más inquietante. No son solo los líderes políticos los que están tan cerca de los fanáticos religiosos. Hubo un informe publicado en la página principal de la Fundación para la Libertad Religiosa Militar, una fundación creada a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sigan siendo una institución laica. The U.S. military to remain a secular institution, and the person who made this Y la persona que elaboró este informe, en realidad el presidente, Mike Weinstein, él mismo, un hombre judío que sirvió en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, está muy preocupado por mantener la religión fuera del servicio nacional. Informan de que su Fundación por la Libertad Religiosa en el Ejército se vio inundada de quejas de comandantes eufóricos, en plural, comandantes, que decían a las tropas que la guerra con Irán forma parte del plan divino de Dios para propiciar el regreso de Jesucristo. Y si luego observamos lo que informan, incluyen uno de los correos electrónicos que el señor Weinstein recibió de miembros del servicio preocupados, un suboficial en activo del ejército cuya identidad no revelan. Así que, quiero decir, tenemos que tomar al señor Weinstein en su palabra de que este correo electrónico es auténtico. Pero si creemos que lo es, que en realidad no está mintiendo, que de verdad recibe estos correos y quejas, entonces leamos lo que el correo dirigido a él dice realmente. Estimado señor Weinstein, gracias por atender mis llamadas y las de algunos de mis colegas sobre lo que ocurrió esta mañana con nuestra unidad de combate. Esto fue el 2 de marzo, hace apenas un par de días, justo después de la invasión de Irán. Por favor, proteja mi identidad y la de quienes hablan en nuestro nombre respecto a lo que hemos comentado.
Nuestra unidad no se encuentra actualmente en la zona de combate del Our en relación con los ataques iraníes, pero estamos en una función de apoyo en estado de preparación, lo que significa que podríamos ser desplegados en cualquier momento para unirnos y reforzar las operaciones de combate como participantes. Soy un rango reservado en nuestra unidad. Esta mañana, nuestro comandante abrió la sesión informativa sobre el estado de preparación para el combate, instándonos a no tener miedo de lo que está ocurriendo con nuestras operaciones en Irán en este momento. Nos dijo que recordáramos a nuestras tropas que todo esto formaba parte del plan divino de Dios, y citó específicamente numerosos pasajes del libro del Apocalipsis, haciendo referencia al Armagedón y al regreso inminente de Jesucristo. Dijo que el presidente Trump había sido ungido por Jesús para encender la señal en Irán, provocar el Armagedón y marcar su regreso a la tierra. Tenía una gran sonrisa en la cara mientras decía todo esto, lo que hacía que su mensaje pareciera aún más extremo. Probablemente se describiría a nuestro comandante como un partidario de cristiano ante todo. Ha sido así desde hace mucho tiempo y deja claro que quiere que todos los que están bajo su mando se vuelvan como él, cristianos. Pero lo que hizo esta mañana fue tan tóxico y tan fuera de lugar que sorprendió a muchos de los que asistimos a la sesión informativa de preparación operativa. Además de mí, me pongo en contacto con la MRFF en nombre de 15 compañeros de tropa. Sé que me preguntaste por las creencias religiosas de nuestro grupo que solicitó ayuda al MRFF. Solo puedo decirte que soy cristiano, y al menos otros 10 también lo son. Uno de los demás es judío y otro es musulmán. No conozco la situación religiosa o no religiosa de los otros 3 en este momento. Mis compañeros de tropa y yo sabemos que es completamente incorrecto tener que soportar lo que nuestro comandante dijo hoy. No se trata solo de la separación entre la Iglesia y el Estado, como comentamos, señor Weinstein. Es el hecho de que nuestro comandante siente que cuenta con el pleno apoyo y la justificación de toda la cadena de mando para imponer sus visiones del Armagedón en nuestro ataque a Irán, y sobre nosotros, los que estamos por debajo de él en la cadena de mando. Así que esta persona, si es auténtica, está claramente preocupada por la locura de estos anuncios y por el hecho de que se impongan estas creencias religiosas a la unidad. Es interesante que no sitúe esto en un contexto más amplio y que no se pregunte, bueno, si esas son las creencias religiosas, entonces, ¿qué estamos haciendo en Irán? Quiero decir, esto debería ser obviamente una gran señal de alarma. Él lo interpreta como un problema relacionado con la libertad religiosa de los miembros de la unidad. Pero dejemos eso a un lado. Lo importante aquí es que parece que hay lunáticos en la Casa Blanca, incluido el señor Hegseth. Y la cosa empeora aún más con el señor Hegseth, porque no se trata solo de lo que dice. Es el hecho de que este hombre tiene al menos 2 tatuajes de inspiración cristiana, muy fundamentalista. Uno es la Cruz de Jerusalén, que se puede ver aquí en esta foto. Es un símbolo de los cruzados. Y el otro es, de hecho tuve que preguntarle a Google si esto era cierto. Quiero decir, suena un poco loco, pero parece que es real. Así que, al preguntar a Google si es cierto que tiene esos tatuajes, Google dice que sí, que Pete Hegseth tiene tatuajes relacionados con las cruzadas, incluyendo una cruz de Jerusalén destacada en el pecho, y la frase latina Deus vult, que significa Dios lo quiere, en el brazo. Así que, quiero decir, si esto no te parece problemático, junto con lo que le hemos oído decir hace un momento y lo que le oímos decir en 2018, entonces no sé qué podría parecerte preocupante. Además, estas creencias y puntos de vista religiosos han penetrado claramente ya en las Fuerzas Armadas y en la Casa Blanca. Así que, aunque Donald Trump no sea evidentemente un hombre de fe, está aplicando estas creencias religiosas y esta actitud tan beligerante, no solo de cruzada, sino de guerra santa, de provocar el Armagedón.
Las cruzadas serían una cosa. Las cruzadas trataban de conquistar Jerusalén. Pero la Guerra Santa para provocar la segunda venida de Cristo, para traer el fin de los tiempos, eso es un asunto completamente distinto, ¿verdad? Y bajo ese marco, si esa es realmente la mentalidad de las personas que están llevando a cabo esta guerra, entonces toda la cuestión de si la guerra es racional, si se trata de un cambio de régimen, si se trata de armas nucleares, resulta completamente irrelevante. Es decir, todo eso no son más que pretextos o engaños, distracciones del motivo real, que es que la guerra es el motivo en sí misma. Quieren esta guerra porque necesitan la guerra, necesitan la lucha. Es una proclamación bíblica, una referencia bíblica a cómo llegan los días finales, mediante el enfrentamiento entre el bien y el mal. Y por eso se necesita el enfrentamiento. Se necesita tener la guerra. La guerra en sí es el objetivo, no solo un enfoque racionalista. And not just a rationalist kind of approach. You see why I'm a little bit worried. ¿Ves por qué estoy un poco preocupado aquí? Porque si esto es realmente cierto, si este es realmente el caso, entonces ya no podemos abordar esta guerra en términos racionales. Quiero decir, en ese caso, realmente tenemos una versión cristiana de los talibanes sentada en la Casa Blanca, tramando cómo provocar el fin de los tiempos y cómo utilizar el Estado judío como una especie de prueba o de medio para llevarlo a cabo. Y esto, por supuesto, los sionistas cristianos secministan, They don't want the Jewish state for the sake of the Jewish state. They want the Jewish state in order to build the third temple. Quieren el Estado judío para construir el tercer templo, para provocar el Armagedón, donde los cristianos van al cielo y los judíos al infierno, ¿verdad? Esa es toda la idea. Quiero decir, solo necesitan este socio de implementación. Necesitan a los judíos para hacer esto, para que lleguen los días finales. Así que, si ese es el razonamiento bajo el cual operan, si así es como se toman las decisiones en los círculos más altos que luego deciden la implementación y pueden eludir completamente al Congreso, que tiene los poderes de declarar la guerra, precisamente por eso la Constitución de los Estados Unidos otorga esos poderes al Congreso, para que sea una decisión conjunta de un grupo amplio, no de uno pequeño. Pero ahora el Congreso, en realidad, hace apenas 24 horas, votó en contra de limitar los poderes de Donald Trump para usar la fuerza militar estadounidense contra Irán. Así que esto va a continuar mientras los demócratas sigan siendo minoría en el Congreso. Los demócratas votaron a favor de limitar esos poderes, pero los republicanos no, y ganaron. Tienen la ventaja. Así que, al menos hasta final de año, este tipo de constelación de poder continuará. Y es una constelación en la que un pequeño círculo utilizará a Donald Trump como el hombre que dará la orden de librar esta lucha, mientras ellos mismos son fundamentalistas cristianos. Y no me sorprendería que Marco Rubio también formara parte de esta banda. Es extremadamente preocupante porque, de nuevo, significa que todos nuestros enfoques racionalistas y realistas en realidad ni siquiera se aplican, ¿verdad? Ni siquiera tiene sentido pensar en lo que es bueno para Estados Unidos y lo que no, porque no se trata de Estados Unidos. Se trata del cristianismo, se trata de creencias religiosas, se trata de la Biblia. Y eso significa que necesitamos replantearnos por completo cuál puede ser un posible desenlace si la guerra en sí, como guerra, es el objetivo. Así que, de este modo, abandonamos el ámbito del realismo clausewitziano, ¿verdad? En el que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios, ¿no? Ya no estamos en ese paradigma. Estamos en el paradigma en el que el bien lucha contra el mal, literalmente, y se hace por la causa de provocar el fin de los tiempos. Sí, así que es una guerra necesaria. Bajo ese marco, no es una guerra inútil, no es una guerra interminable, no es un atolladero. Es la herramienta real para alcanzar el objetivo final, que ya no tiene nada que ver con la nación.
Así que para mí es algo muy preocupante. No digo que todo el mundo se lo crea, pero digo que hay muy buenas razones para estar preocupados. Y debo decir que creo que la advertencia que Tucker Carlson lanza aquí, en este episodio, es muy acertada cuando dice, mira, quizá vayan a por Al-Aqsa, quizá quieran volar Al-Aqsa. Maybe they want to blow up Al-Aqsa. And he's saying, he's actually cautioning us here. Y él está diciendo, de hecho, nos está advirtiendo aquí, que quizá vayan a hacerlo, que quizá vaya a haber una operación de bandera falsa. Porque ¿qué sería mejor? Y él lo señala en el video, que fingir que un misil de Irán, accidentalmente, voló al Al-Aqsa. Y esta es la gran oportunidad, ¿no? Entonces simplemente afirmas que fueron los iraníes e intentas provocar aún más disturbios en Oriente Medio para poner a todo el mundo en pie de guerra contra Irán. Y aunque Irán, por supuesto, dirá que nunca hizo eso, la propaganda occidental empezará automáticamente a presentar todo como una excusa patética. Volaron al Al-Aqsa, Al-Aqsa desaparecido, ¿qué hacer? Bla, bla, bla. Es decir, de hecho, esta es más o menos la oportunidad para que los sionistas judíos y sionistas cristianos fanáticos lo lleven a cabo. Porque si Israel realmente hiciera volar, abiertamente hiciera volar, Al-Aqsa, entonces tendrían aún más guerra en su contra. Pero si pueden culpar a Irán por ello, bueno, eso sería casi perfecto, ¿no? ¿Es esto una teoría de la conspiración? No lo sé, pero hemos visto tantas veces cómo en la guerra se utilizan operaciones de falsa bandera para lograr algún tipo de objetivo político, o en este caso, un propósito religioso. Así que nos sorprendería. Quiero decir, no lo sabría. Para mí, esto es absolutamente concebible. Y mientras hablamos de los diferentes aspectos de la guerra, de lo que ocurre sobre el terreno, la visión general y el gran juego podrían tratarse simplemente de cumplir fantasías religiosas, que son claramente, obviamente, fantasías. Pero si se creen, entonces esas personas, esos actores, van a actuar basándose en esas creencias. Al mismo tiempo, también estamos escuchando que la CIA está trabajando para armar a las fuerzas kurdas con el fin de provocar levantamientos en Irán. Y en Azerbaiyán, aparentemente se están desplegando tropas en la frontera con Irán. Hoy, un dron iraní atacó por primera vez un aeropuerto o un aeródromo en Azerbaiyán. Así que realmente parece que esta guerra se está extendiendo y creciendo. Y, para terminar de nuevo con los europeos, sigo volviendo a ellos porque son tan patéticos. Kaja Kallas vuelve a culpar a Irán de la expansión de la guerra. Kallas tuvo una reunión hoy y dijo que Irán está exportando la guerra, intentando ampliarla a tantos países como sea posible para sembrar el caos, mientras ellos piden estabilidad y analizan qué pueden hacer juntos. En Oriente Medio, en realidad estamos viendo que los mismos drones que atacan Kiev cada día ahora también atacan objetivos allí, dijo, refiriéndose a los drones Shahed de Irán que se han suministrado a Rusia para atacar Ucrania. La OMS está preocupada de que el conflicto en Oriente Medio debilite la capacidad de Ucrania para defenderse de Rusia, en parte porque el aumento de los precios del petróleo ayuda a Moscú a financiar su esfuerzo bélico, y también por el endurecimiento del suministro de drones y de tecnología interceptada. Kaja Kallas fue citada de nuevo diciendo, en lo que respecta a los drones y a los interceptores de drones, Ucrania ha sido realmente capaz de producir muchos, y también puede compartir sus conocimientos con los países del Golfo para impulsar la producción. Así que, por supuesto, estamos estudiando esto, pero me preocupa que las capas sean limitadas, y por eso también tendrá un impacto en otras guerras. Así que Kaja Kallas otra vez, intentando. Y ahora los europeos culpan a Irán de extender la guerra. No culpan a Estados Unidos por haberla iniciado. No culpan a Estados Unidos por usar territorio catarí, Bahrein, Dubái, los estados del Golfo y Arabia Saudí como plataformas de lanzamiento para atacar a Irán. No. Ella critica a Irán por golpear esos objetivos y de ese modo extender la guerra. Así que es este juego absolutamente hipócrita
y este planteamiento tan absurdo de toda la situación, pero increíblemente interesado, lo cual resulta grotesco. Pero todo esto, amigos míos, todo esto, debo decir que ahora lo veo de otra manera, desde que vi esto y desde que realmente leí y aprendí, especialmente sobre este caso. El que más me impactó. Porque si solo hay uno o dos lunáticos en la Casa Blanca, eso es una cosa. Pero si en realidad tienen a las Fuerzas Armadas, si los mandos y una buena parte del ejército estadounidense están infiltrados por fanáticos religiosos que luego informan a los soldados sobre el terreno acerca de la motivación religiosa de la guerra, entonces tienes un sistema integrado, ¿verdad? De arriba abajo, tienes lunáticos, tienes fanáticos librando una guerra, no personas racionales con una comprensión política y secular clara de la situación. Si se trata de una comprensión religiosa de la guerra, entonces estamos hablando de algo completamente distinto. Creo que eso es lo que quería transmitir. Espero de todo corazón que no le ocurra nada malo a la mezquita de Al-Aqsa, especialmente en el mes de Ramadán. Pero además, más allá de eso, el único punto en el que estoy de acuerdo con Kaja Kallas es que la expansión de la guerra es algo muy malo, que el aumento de la violencia es algo muy malo, que debe volver la calma. Pero esa calma debe volver, ante todo, también a Irán, y los ataques contra Irán deben cesar. Y esta locura y fanatismo religiosos deben terminar. Así que al final, no resulta irónico que podamos encontrarnos en una situación en la que Estados Unidos siga llamando a Irán lunáticos y extremistas teocráticos, cuando en realidad son ellos quienes siguen un credo fundamentalista cristiano que pretende conquistar Jerusalén, destruir la mezquita de Al-Aqsa, establecer el tercer templo y luego llegar al Armagedón. Pero, a estas alturas, ¿qué podría sorprendernos todavía? Gracias por su atención. Thank you for your attention.